Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a concluir nuestra semana de repaso con el curso de geografía. Así que te recomiendo que tomes nota de los puntos más importantes y sobre todo que prestes atención, porque algunas de estas temas cortos que voy a hablar de este repaso va a venir en tu práctica que vas a tomar el día de hoy y también te va a ayudar mucho para el día en este caso tu examen de la próxima semana. Vamos entonces, iniciemos. En la unidad 1 de nuestro curso de geografía vamos a hablar, o hemos hablado en este caso, de la geomorfología de la costa. Nosotros sabemos que la costa es el territorio que se encuentra adyacente al mar y por ende presenta un ancho que varía de 5 a 180 kilómetros de norte a sur. Los relieves que nosotros vamos a encontrar en la costa tenemos, por ejemplo, los valles, que son los suelos, en este caso, más poblados. La llanura costanera está atravesando en forma transversal por 53 ríos, formando valles que son áreas que se han formado por los depósitos realizados por los ríos, que las partes altas desgastan las montañas y los materiales erosionados son dejados en las partes bajas, constituyendo los llamados depósitos aluviales. La costa, en este caso, contiene los suelos con mayor capacidad agrícola. Su fertilidad es aprovechada para la agricultura intensiva, destinada a la exportación de cultivos como el algodón y el espárrago. Además, los valles costeros son los más poblados, siendo Lima la capital que ocupa que en este caso cuenta con los mayores conos deyectivos de los ríos. Entre los valles más importantes nosotros tenemos el Valle del Rímac, tenemos el Valle de Fortaleza, Piura, Moche, el Valle de Chicama, que es el mayor productor de azúcar, y sobre todo el Valle de Majes, que está en el departamento de Arequipa, y es en este caso el valle más extenso. Luego tenemos en este caso las llamadas pampas. ¿Qué son las pampas? A ver, las pampas son llanuras de considerable extensión situadas entre los ríos. Están constituidos de materiales aluviónicos como piedra, arena y tierra, por lo que constituyen terrenos aptos para la producción agrícola, pero tienen un gran carácter desérticos, ¿qué quiere decir? Carecen de agua. Entre las principales pampas vemos la pampa más extensa, que es la de Olmos, que está en Lambayeque, la más boreal es la pampa de Hospital, que está en Tumbes, y la más austral es la pampa de Ite, en Tacna. Tenemos en este caso también los desiertos. Los desiertos son áreas cubiertas de arena, dunas y detritos, que son rocas fragmentadas, muy comunes en el litoral peruano. En este caso, los desiertos son improductivos, pero con grandes obras civiles de irrigación pueden ser incorporadas para algunas actividades económicas humanas. Actualmente la población está ocupando estos desiertos. Los desiertos más importantes tenemos el más extenso, que es de Sechura, que está en Piura. El más boreal es Morropón, que está en Piura también. El más austral es Ite de Tacna. Y en este caso la duna más extensa es Purpur en la Libertad. Bueno, hemos hablado acerca de los valles, las pampas, el desierto. Vamos a hablar ahora de los tablazos. Son extensiones que están muy cerca del mar, pero que se encuentran en proceso de levantamiento. Los tablazos tienen un proceso de elevación de 25 centímetros por cada 100 años. Estos tablazos van a formar las llamadas terrazas marinas. Los principales tablazos tenemos al tablazo más boreal, que es Zorritos en Tumbes, el más antiguo Máncora en Piura, y el más alto también viene a ser Máncora. Tenemos también las depresiones. ¿Qué son las depresiones? Son lugares que generalmente están bajo el nivel del mar, aledaños a la playa, donde existen afloramientos de agua, no agua salada. Si la concentración de sales es elevada, incluso se forman depósitos de sal, se denomina salinas. Si la concentración de sales son someras, tiene menos salinidad, en este caso son denominadas como albúferas. Tenemos las depresiones más profundas, la de Bayóvar, que está en Piura, y la más visitada viene a ser en este caso, las salinas de Chilca, que está en Lima. Las estribaciones andinas. Las estribaciones andinas son cadenas montañosas de poco tamaño ubicadas entre el litoral y los Andes. Van perdiendo altura hacia el oeste. Algunas llegan hasta el litoral y algunas veces se paran en los valles de otro,
formando una superficie árida y abrupta. Las estribaciones tenemos, por ejemplo, la más visitada es las lomas de la Chay, la más extensa, la loma de Atiquipa, que está en Arequipa, no te vayas a olvidar ese dato, Cerro de Pasco, que está, Cerro San Cristóbal, que está en Lima, y Cerro Tunga, en el departamento de Ica. Y por último tenemos los llamados esteros, que son zonas pantanosas inmediatas a las orillas de un río, cuya flora principal es el mangle. ¿Y dónde encontramos los mangles? En Tumbes, los llamados manglares de Tumbes. Unidad 2 tenemos lo que es geomorfología andina. Nosotros sabemos que nuestra gigantesca cadena montañosa con el nombre de la Cordillera de los Andes va desde el Cabo de Hornos hasta el Mar de las Antillas, recorriendo toda América del Sur. Su origen en esa cordillera es debido a un origen tectónico por el choque de la placa de Nazca y la placa sudamericana. El territorio, esta cordillera de los Andes es muy importante para nuestro territorio peruano, ya que constituye el eje orográfico, es decir, la columna de todo nuestro territorio peruano. Determina diferentes pisos ecológicos y climas. Esto va a hacer que la temperatura en diferentes partes del Perú tenga una temperatura totalmente diferente. En sus cumbres se inician los ríos de la vertiente del Pacífico, Titicaca y del Atlántico. Los relieves que vamos a hablar nosotros en este tema, en esta unidad, por ejemplo, tenemos a los llamados cañones, que se forman por la erosión fluvial, donde el río en su recorrido, que es violento, va a empezar a formar estrechos cañones y que el hombre los va a usar en algunos casos para la producción de electricidad. Tenemos en este caso el cañón más profundo, que es el de Cotahuasi en Arequipa, y el más visitado, que viene a ser el cañón del Colca, también en el mismo departamento Arequipa. Tenemos los llamados volcanes. ¿Qué son volcanes? Son estructuras en forma de cono, productos de la salida de material magmático. En el Perú está ubicado en la cordillera occidental, desde Ayacucho hasta los límites de Bolivia y Chile, a lo largo de 700 kilómetros, paralelo al litoral. En su mayoría se encuentran inactivos, aunque algunos presentan cierta actividad, como el Sabancaya, que se encuentra en un estado fumarólico. Entre los principales volcanes nosotros podemos mencionar, tenemos al Misti, que viene a ser uno de los volcanes más inactivos. Tenemos al volcán más alto, que es el Coropuna, que está en el departamento de Arequipa, y el más activo tenemos al volcán Sabancaya, que lo mencioné hace rato, que también se encuentra en el departamento de Arequipa. Tenemos también los llamados valles, los valles interandinos. Son relieves de origen tectónico que se ubican siguiendo el rumbo de la cordillera de los Andes. Son las zonas más fértiles debido a la presencia de los ríos, y ustedes saben que los ríos en su recorrido van a dejar una gran cantidad de sedimentos que van a ser usados para la agricultura. Entre los valles más importantes tenemos al valle más extenso, que es Mantaro, que está en Junín. Los más visitados, o los valles más visitados, vienen a ser el valle de Urubamba en el Cusco y el Colca en Arequipa. Tenemos los pasos o abras, es una de las geoformas más importantes para la comunicación. Son tramos bajos y accesibles en plena cordillera, que permite la comunicación e integración con países o regiones de diferentes lugares. Entre las abras o pasos más importantes tenemos en este caso llamado, al más alto, Anticona, que está en Lima, y al más bajo, que es Porcuya en Olmos. No se olviden entonces ese dato. Luego tenemos nosotros a las mesetas, que es la región típica de la ganadería andina. Recuerda que en la meseta tenemos la presencia de llamado Ichu, que es base de la alimentación de los ganados de esta zona. Entre las mesetas más importantes tenemos a la meseta más extensa, que es la del Collao, que se encuentra en el departamento de Puno, y la de mayor reserva de vicuñas es Pampa Galeras en Ayacucho. Entonces nosotros sabemos qué tan importantes son los relieves que presenta nuestra región andina. Unidad 3, tenemos la región amazónica. A ver, ¿qué les puedo decir acerca de la región amazónica? Es la región más extensa y oriental del territorio peruano. Se caracteriza por estar cubierta por una densa vegetación de tipo tropical, regada por todo un sistema hidrográfico del río más largo y caudaloso del mundo, que viene a ser el Amazonas.
Nosotros en esta región, en este caso en la geomorfología, porque no nos vamos a enfocar en lo que es fauna y flora, sino en su relieve, nosotros vamos a dividirlo en dos, en los relieves de la selva alta y los relieves de la selva baja. Los jóvenes, en este caso los relieves de la selva alta, nosotros tenemos los llamados valles longitudinales, los pongos y las cavernas. ¿Qué son los valles longitudinales? Son áreas con gran cantidad agrícola debido a la calidad de sus suelos. Tenemos aquí a los valles de la Concepción, que está en Cusco, Guayaga en Huánuco y La Merced en Junín. Los pongos es lo mismo que cuando hicimos los llamados cañones, sino que en la selva lo llaman pongo porque pongo significa puerta. Es producto de la erosión fluvial que desgasta verticalmente el relieve rocoso, formando las llamadas gargantas profundas en las partes altas. Tenemos aquí el pongo más largo y peligroso, que viene a ser Mancerriche. Tenemos el pongo de Aguirre, que lo va a erosionar el río Guayaga, y el boquerón del Padre Abad, que es erosionado por el río Aguaitía. Y las llamadas cavernas, que son formaciones de tipo o producto de la erosión subterránea o erosión kárstica, conocidas como cuevas. Son refugios de algunas especies y es usado en algunas ocasiones como potencial turístico. Tenemos las cavernas de las lechuzas, que está en Huánuco, tenemos las cuevas de Cuelap en Amazonas y las cuevas de Huagapo en Junín, considerada esta cueva la más profunda de América. Ahora, con respecto a los relieves de la selva baja, en los relieves de la selva baja tenemos los llamados filos, altos, las restingas y las famosas tahuampas. ¿Qué son los filos? Bueno, los filos son llamados también colinas, son las partes o las áreas más densas de vegetación arbórea. Y existe una gran cantidad de árboles en esa zona que es usada por la población para lo que viene a ser la tala de árboles. Tenemos también los altos, son las áreas que se encuentran bajo, en este caso, sobre el nivel del río. Son adecuadas para la actividad agropecuaria de forma permanente. Debido a su altitud, son propicias para el asentamiento de ciertas ciudades. ¿Y qué ciudades? Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas y en este caso Puerto Maldonado. Tenemos las restingas, son depósitos de limo producto de las inundaciones temporales. Acá es la zona donde está una inundación temporal, por ende se aplica lo que viene a ser o se realiza la agricultura estacional, debido a que en épocas de crecida de los ríos va a provocar cierta inundación en la zona. Esta actividad o este relieve son aprovechados por los lugareños o los pobladores para realizar, como ya les expliqué, agricultura estacional como productos de cultivan la yuca o el arroz. Y por último tenemos las tahuampas, que son depresiones que se encuentran inundadas todo el año debido a la precipitación, o sea, las lloviznas excesivas en la zona. De estas tahuampas también son llamadas aguajales, ya que presentan una gran cantidad de frutos que tienen el mismo nombre, los llamados aguajes. En la unidad 4 vamos a hablar acerca del mar peruano. ¿Y qué es el mar? ¿Qué es el mar peruano? Es la porción del Océano Pacífico que baña nuestras costas. Es la zona marítima que comprende entre el litoral y una línea imaginaria de 200 millas. Los límites que tiene nuestro mar peruano es sencillísimo. En el norte va desde Boca Capones al sur hasta el hito número 1 de la Concordia, que está en el país vecino de Chile. Tiene un ancho de 200 millas, no se vayan a olvidar ese dato, un ancho de 200 millas. Las características de las aguas de nuestro mar, ¿qué tipo de características tiene? Bueno, vamos a explicar ahora. La temperatura, en su mayor extensión, las aguas de la superficie son frías respecto a la ubicación tropical del mar. En efecto, la temperatura va de 18 a 19 grados centígrados. Ese es el promedio del agua, siendo incluso a bajar en este caso a 6 grados centígrados en las condiciones más tropicales. ¿A qué se debe el proceso o en este caso a la frialdad? ¿Por qué el agua del mar es tan frío? La causa principal es el ascenso. ¿Qué es el ascenso? El llamado afloramiento de las aguas profundas, las cuales son frías porque no alcanzan en este caso los rayos solares incidentes a la superficie, que sustituye a las aguas superficiales de la corriente peruana, alejándolas más hacia las zonas altas, o sea, hacia el norte, producto de los llamados vientos alisios. Estos vientos alisios soplan de sur hacia este y de norte a este,
impulsando las aguas de la superficie hacia el norte. Por esta, a medida que vaya avanzando, se alejan cada vez más y más de la costa. Es por eso que nuestra zona, la zona del sur, lo que viene a ser desde Lambayeque, desde la Libertad hasta Tacna, el agua es fría, producto del proceso de afloramiento. ¿Y por qué se da el proceso de afloramiento? Debido en este caso al ascenso de las aguas frías de la profundidad hacia la superficie. La salinidad. Bueno, la salinidad del agua tiene una salinidad que va de 35 gramos por litro de agua. La salinidad va aumentando mar adentro, en correspondencia al aumento de las temperaturas que provoca una mayor evaporación del agua y una concentración de sales. El color del agua es un color verdoso por la presencia de fitoplancton. ¿Qué es el fitoplancton? Son pequeños organismos vegetales que flotan en la superficie. Este color puede variar a veces en determinadas zonas debido a este caso a la mortandad masiva de los llamados fitoplancton. El relieve. La geomorfología submarina es diversa, al igual que en la superficie continental. Presenta montañas que vienen a ser dorsales, abismos que vienen a ser las fosas. La primera información sobre el mar no se limita a un sondeo tomado mediante una cuerda lastrada con un peso. Magallanes intentó y por supuesto no le consiguió tocar el fondo del Pacífico con una cuerda de 370 metros. La expedición de Challenger, que se realizó el primer reconocimiento auténtico de las zonas profundas del océano, se llevó a cabo en el año de 1872. En ella se utilizaron un sondeo provisto de recipientes para la exploración de nuestro fondo marino. El hombre estaba llevando a cabo por primera vez una exploración de los sedimentos profundos. Con el uso de las señales acústicas, el ecosondeo, se ha podido conocer la topografía auténtica del fondo marino. Es por eso que nosotros ahora vamos a estudiar acerca de ese relieve, gracias a esta expedición de Challenger que permitió determinar cómo está estructurado nuestro fondo marino. Nosotros tenemos en el fondo, en el relieve submarino, las llamadas plataformas continentales. Se llama así a la superficie situada entre la tierra firme y el océano, lo cual tiene pendientes débiles y está cubierto por las aguas subyacentes, de cuyo borde submarino comienza el talud. La importancia de la plataforma continental está en la relación directa con su mayor ancho, ya que en ella es el área donde se encuentra la mayor cantidad de sedimentos orgánicos e inorgánicos. Tenemos el talud continental. En este talud continental comienza aproximadamente a los 200 metros de profundidad. Ahí es donde la plataforma presenta fuerte pendiente y ahí comienza el talud pendiente que llega en este caso hasta los 4000 metros, en que se confunde incluso con las llamadas fosas. Tenemos nuestra llanura abisal, que está situada a una profundidad promedio de 3800 metros. En esta llanura existen capas de sedimentos formados por arcillas, pequeños restos orgánicos y ocasionalmente de algunos depósitos minerales. Y las fosas que son surcos estrechos y alargados en el fondo de los océanos, al borde de las placas convergentes, están situados frente a la costa peruana, localizando ahí muchos hipocentros de movimientos sísmicos. Entonces ya sabemos nosotros en este caso cuál es o cómo en este caso es el relieve submarino. Espero que hayas tomado nota y seguimos con la clase. Las 8 regiones naturales. ¿Qué es una región natural? Se denomina así al área en la cual son comunes o similares el mayor número de factores del medio ambiente natural: clima, relieve, suelo, subsuelo, aguas subterráneas o aguas superficiales, tanto como el mar, la flora y la fauna, incluso los grupos humanos. Precisamente fue Javier Pulgar Vidal quien, en base a estos criterios más el estilo de vida y sobre todo no olvidemos la toponimia, va a clasificar nuestro país en 8 regiones naturales. Vamos a iniciar entonces con la región costa o chala, que significa, ¿no? Chala, que significa osaya, significa piedra menuda, hormigón, arena, o la región también de neblinas o una región tupida. Tenemos un relieve árido y salino, una flora como la caña brava, el pájaro bobo carrizo, el algarrobo, los manglares, una fauna como las
gran variedad de aves guaneras que tenemos nosotros. Y en la economía tenemos la agricultura más desarrollada del Perú, con alta producción en caña de azúcar, algodón, arroz y frutales. Las principales ciudades que forman parte de la costa Chala es Chimbote, Chiclayo, Ica, Tumbes, etc. La acción del hombre en la costa, la costa es la zona donde la mayoría de la población establecida se encuentran en los valles, acentuándose en ciudades en rápido crecimiento, lo cual demanda mayor consumo, del cual es muy restringido por el bajo caudal de los ríos. La costa ofrece terrenos fértiles, aparte de los valles, también en las pampas, que son unas zonas áridas. En la actualidad, estas áreas se toman, o en este caso se pueden formar o ser mucho más productivas. Y se puede, en este caso, si el Estado decide invertir, formar los llamados proyectos de irrigación. De la Chala nosotros nos vamos a trasladar ahora a otra región, que viene a ser la región Yunga, que significa valle cálido, conformado por los pisos más bajos de los Andes. Nosotros podemos distinguir en la yunga una yunga marítima y una yunga fluvial. El relieve es muy accidentado, con valles estrechos y quebradas profundas. En la flora podemos destacar el molle, el atara, el carrizo. Las actividades humanas es un valle muy fruticultural. Se cultiva el pacay, el pepino, chirimoya, granadilla, la manzana, entre otros. En la yunga marítima, el hombre ha construido varias centrales hidroeléctricas, aprovechando la caída o la fuerza de los ríos en zonas montañosas. La base de los Andes, y en este caso esa base de los Andes se va a abastecer las principales ciudades de la costa, cuyo crecimiento y concentración industrial demandó y demandará en este caso el aprovisionamiento de energía que se ha obtenido de los ríos en la yunga. Tenemos la región Quechua, que significa clima templado. Es el clima más agradable del mundo, con un invierno caluroso y sin lluvias. Sus valles son interandinos y flancos andinos de suaves pendientes. Tenemos la fauna, la perdiz, las palomas, el ruiseñor, los gorriones, el zorro, entre otros. La Quechua es una zona de gran actividad agrícola porque cuenta con la mayor disponibilidad de tierras, porque los valles son muy amplios, con un clima templado, suave para la vida y con una gran cantidad de riquezas en la tierra. Se han formado las ciudades como Huarazca, Jamarca, Huancayo y Cusco. Tenemos luego a la región Suni, que quiere decir, significa tierras altas o templado frío, cuenta con un relieve abrupto y empinado. Esta región es el límite superior de la producción agrícola en el Perú. Se cultiva papa, oyuco, quinoa, habas y oca. En esta zona el hombre ha producido cambios topográficos, es decir, en el relieve para formar productos como viene a ser zonas productivas como las laderas fuertemente inclinadas que se caracterizan en esta región. Las pendientes han sido acondicionadas mediante la construcción de andenerías, que muchos de ustedes seguro conocen los llamados andenes, que además permiten evitar la erosión del suelo por acción de las lluvias. Tenemos en este caso también tenemos entonces la puna que significa soroche o mal de altura. Es un relieve que está formado por mesetas andinas, un clima rígido y frecuentemente se dan las precipitaciones por las alturas. La flora más representativa en la puna viene a ser la Puya Raimondi en el departamento de Ancash. Y no olvidar también acerca del ichu o el quinoa que también crece en estas zonas. El hombre se dedica principalmente a la ganadería, aprovechando la abundancia de los pastos naturales que cubren la superficie de las mesetas. Sin embargo, estos pastos tienen bajo poder nutricional, por lo que se necesita sustituirle con pastos de cultivo adecuado que hoy no pueden hacer los pastores dadas a la situación de pobreza en la que ellos viven. Por otro lado, la agricultura es muy limitada por las condiciones climáticas del frío y las precipitaciones sólidas que abundan en la puna. Solo unas pocas especies resisten y se cultivan, como la maca y las papas amargas. Entonces, esa viene a ser la característica de la puna, una agricultura en altura. Tenemos la janca o cordillera, es un relieve abrupto, rocoso, escarpado, con grandes abismos profundos y rocosos. El clima es muy rígido, un aire muy seco y transparente. Hay lluvias casi todo el año. La fauna es muy pobre, podemos presentar solo los musgos, líquenes y yareta. En la actualidad, el hombre no puede vivir de modo permanente en esta región debido a la altura y al frío extremo y a la escasez de oxígeno debido a la baja presión atmosférica. No obstante, la zona presenta una belleza natural como los glaciares de forma asombrosa,
lagunas de color que atraviesan y que sirven base para el desarrollo de la actividad como el andinismo y el turismo. Tenemos también lo que viene a ser la región Rupa Rupa, que significa ardiente. Está constituido por la cadena oriental de los Andes, empinados con el contrafuerte andino. Tiene un clima cálido, húmedo, caluroso tropical. Es la región más nubosa y lluviosa del Perú. Tenemos aquí en la flora, tenemos el árbol tamushi, palmera, yarina, el árbol del pan. En la fauna tenemos las lechuzas, los reptiles como la shushupe, la serpiente más venenosa. Tenemos los mamíferos como la sachabaca. Aquí el hombre se dedica a la explotación de la madera. También realizan actividades agrícolas y siembran en este caso la yuca, la pituca o algunas actividades también ganaderas que viene a ser la crianza del cebú. En la selva baja u omagua, como lo denomina, significa la región de los peces de agua dulce. Se extiende por debajo de los 500 metros de altitud, tiene un clima muy caluroso, está conformada por una llanura amazónica y tenemos relieves como las tahuampas, restingas, meandros y las cochas. La agricultura es muy común en esta zona, además como la explotación forestal y comercial. La fauna, destacamos aquí al paiche, el boquichico, la carachama, el motero, la charapa, entre otras especies. Entonces, eso vienen a ser las características más resaltantes de las 8 regiones naturales. Solo te recomiendo, estudia, repasa, complementa la información que te he brindado con el libro y en este caso ya vamos a estar listos para nuestra práctica la tarde. Nos vemos, buenos días.